La leyenda que todos conocemos cuenta que los mexicas fueron un pueblo que emigró de su primer hogar, conocido como Aztlán o lugar de garzas, obedeciendo las órdenes de su dios y guía Huitzilopochtli. Estos estuvieron peregrinando a lo largo de años y años, buscando la señal prometida de su dios, un águila postrada en un nopal devorando una serpiente. Y finalmente, cuando encontraron esta señal, fue la indicación de que en ese lugar deberían por fin asentarse y fundar su ciudad, que terminó siendo la grandiosa y poderosa México Tenochtitlan. Bueno, esa es la leyenda que todos conocemos, pero entonces, ¿qué se cree que realmente sucedió? ¿Cuáles son los sucesos históricos? ¿Cuál es la leyenda y cómo convergieron? En mi intento de explicarlo lo más claro posible, primero abordaremos los sucesos históricos y a partir de estos la leyenda. Todo parece indicar que, aproximadamente en el año de 1200 después de Cristo, tras la caída de Tolanchicocotitlán, la capital de la cultura tolteca, varias tribus chichimecas del norte comenzaron a migrar hacia el sur. ¿Qué es un chichimeca? Si bien algunas versiones traducen chichimeca como bárbaros, por sus condiciones precarias debido a su estado nómada, en este video podemos justamente tomar el término de chichimeca como nómada. Dentro del fenómeno migratorio de aquellos tiempos podemos ubicar a 7 grupos nahuatlacas que emprendieron su viaje hacia el sur junto con los mexicas. Entre ellos podemos encontrar a los huechotzincas, chalcas, xochimilcas, malinalcas, chichimecas, tepanecas y matlatzincas. Esto lo podemos corroborar en el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación. Estos diferentes pueblos de ninguna manera llegaron al mismo tiempo a lo que hoy conocemos como Valle de México y donde se ubicaba el lago de Texcoco. No se sabe con certeza el por qué algunos llegaron antes y otros tardaron bastante más en llegar, pero se puede deber a que durante el periodo de peregrinación a veces se podían quedar en un lugar años antes de continuar con su viaje. Lo que sí se sabe es que los mexicas fueron los últimos en llegar al valle, el cual ya estaba ocupado por descendientes de la cultura tolteca en conjunto con los pueblos nómadas que llegaron antes que ellos, por lo que ya se habían establecido ciudades-estado. Vaya, existía conflicto bélico entre estas ciudades. Bajo estas circunstancias son en las que el pueblo mexica llega al Valle de México, por lo que al querer asentarse en alguna región cerca del lago, bien se podría decir que estaban invadiendo el territorio de otro pueblo que había llegado ahí antes que ellos. Resultado, más conflicto bélico, por lo que no los dejaban asentarse y tuvieron que buscar su lugar durante varios años más, pero ya en los alrededores del lago. E incluso sirvieron como mercenarios, como cuando, capturado el tlatoani mexica Huitzilihuitl junto con su hija Chimalaxochitl, fueron llevados ante el jefe de Culhuacán, Coxcoxtli, el cual, estando en guerra contra Xochimilco, les dijo a los mexicas que lo ayudaran a pelear contra ellos, pidiéndoles que a cada guerrero xochimilca le cortaran una oreja o una nariz. Y si es posible, mocharle la mano. Finalmente, el señor de Azcapotzalco, de Sosomoc, con el fin de ocuparlos de igual forma como mercenarios, les permitió quedarse en un islote inhóspito y por lo tanto no habitado dentro de sus señoríos. Y es allí donde fundaron su ciudad capital, México Tenochtitlan, donde después de la muerte de Tezosomoc y con el ascenso de su hijo Maxtla, los mexicas se rebelarían ante este último con la ayuda del príncipe poeta Nezahualcóyotl, creando así la Triple Alianza. Historia para otro video. En cuanto a Huitzilopochtli, que es el dios que los guió durante su peregrinaje, existen varias teorías, pero nada se sabe con certeza. Una de las más interesantes es que el primer de los Cuauhtlatoque, líder o caudillo,
es decir, el líder del grupo migrante, el que los guiaba, se llamó Meshi o Huitzilton. Por eso muchos traducen mexicas como el pueblo de Meshi. Y tal vez de la unión del nombre del líder, Huitzilton, que los motivó a migrar hacia el sur, es decir, Opochtli en náhuatl, surgió el Huitzilopochtli. Pero repito, no se sabe con certeza y es solo una teoría. Ya explicamos cómo los mexicas llegaron al islote que terminó siendo su ciudad capital, pero ¿de dónde rayos sale el águila sobre el nopal y la serpiente del escudo nacional? Bueno, ¿sabías que más del 70% de estos elementos se encuentran presentes en una escultura realizada durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin? Y es el llamado Teocalli de la Guerra Sagrada, bautizado así por Alfonso Caso. Este monolito lo puedes ver en el Museo Nacional de Antropología, en la Sala Mexica. Por lo que ahora expliquemos la leyenda detrás de solo una parte de esta escultura, específicamente en la parte de atrás. Durante los sucesos históricos del peregrinaje de los mexicas, este pueblo tuvo que superar infinidad de retos y muchos de ellos dieron pie a leyendas, como el de Coyolxauhqui, que también veremos después. Pero para no salir de tema, la leyenda que nos compete es la de Malinalxóchitl y su hijo Copil. Se cuenta que Malinalxóchitl, flor de hierba y hermana de Huitzilopochtli, era una mujer muy bella, pero que practicaba la brujería, por lo que en más de una ocasión el pueblo de Meshi tuvieron problemas por su brujería. En una noche, aprovechando que Malinalxóchitl junto con sus seguidores se encontraban en un sueño profundo, el pueblo mexica junto con Huitzilopochtli decidieron abandonarla y seguir con su viaje. Al despertar y ver que había sido abandonada, enfureció, juró venganza en contra de su hermano Huitzilopochtli y decidió continuar su viaje por su parte, llegando al lugar que según cuenta la leyenda y que gracias a ella se terminó llamando Malinalco. Malinalxóchitl posteriormente tuvo un hijo al que llamó Copil y al que entrenó en las artes de la hechicería para que al tener edad suficiente se vengara de su tío por lo que le había hecho a su madre. Copil, ya siendo un hombre, emprendió su viaje con el propósito de destruir a los mexicas, pero Huitzilopochtli sabía lo que pasaba, por lo que se le adelantó y mandó a sacerdotes para encontrar desprevenido a Copil. Al encontrarlo, le arrancaron el corazón y posteriormente Huitzilopochtli dio la orden de aventarlo al lago de Texcoco. Pasaron varios años más y el pueblo mexica siguió migrando en los alrededores del lago. Cuando regresando al lugar donde había caído el corazón de Copil, encontraron que de este había salido un nopal lleno de tunas, y sobre este se encontraba erigida y orgullosa un águila. Este suceso quedó plasmado en la parte trasera del Teocalli, por lo que de esta leyenda surge el primer acercamiento a lo que ahora tenemos como escudo nacional. ¿Pero qué simboliza? El águila es un símbolo solar, hace referencia al pueblo del sol, es decir, al pueblo guerrero mexica. Lo que tiene en el pico el águila es el Atlachinoli, que significa la unión de agua y fuego. Y es que, ¿qué sucede si juntas agua y fuego? Existe un choque violento entre ambos, donde uno de los dos somete al otro, por lo que el Atlachinoli simboliza la guerra. Finalmente, si observamos con atención, podemos ver que el nopal surge de lo que vendría siendo el corazón de Copil, que está a la altura del pecho. Y esto podemos corroborarlo porque en la parte de al lado se alcanza a ver una de sus piernas. Además, en la parte de atrás se alcanzan a ver ondas, haciendo referencia a un ambiente acuático, por supuesto refiriéndose al lago. Por lo que en conjunto, esta imagen significa el pueblo del sol, es decir, el pueblo mexica triunfante contra su enemigo brujo Copil, lanzando un grito para la guerra. Pero también hay otra teoría reciente del significado del águila parada sobre el nopal. Y es que el águila sobre el nopal puede representar un pacto entre dos grandes dirigentes que hizo posible la fundación de Mexico Tenochtitlan. Y claro, el símbolo es la representación de este pacto.
entre el jefe Cuautlequetzki, serpiente águila, y el último de los Cuauhtlatoque, Tenoch, tuna de piedra. Espero que el video te haya gustado, que de alguna forma las dudas se hayan disipado. Y tú bien me puedes decir, oye, pero al final me diste dos teorías, no me diste nada en concreto. Y es que a ciencia cierta no te puedo dar una respuesta tajante, no te puedo decir esto fue lo que sucedió y punto, porque no lo sabemos. Y si de alguna forma te sientes decepcionada o decepcionado de ahora saber que los mexicas nunca vieron un águila parada en un nopal devorando una serpiente, yo te invito a pensar, ¿qué crees que es más bello y significativo? El simplemente ir caminando y al ver un suceso decir, oh, aquí nos vamos a sentar. O un simbolismo que representa el vencer al enemigo y salir victorioso. Y estamos hablando de un pueblo que tuvo que superar grandes penas y dificultades a lo largo de años y años. Y que terminó siendo el dominante de aquellos tiempos. Házmelo saber en los comentarios. Y si quieres seguir sabiendo de más temas prehispánicos, no dudes en suscribirte y darle like.